Vamos a hacer un par de problemas sencillos, más o menos así de sencillos son los que les estoy enviando en el ejercitario en esta primera tanda. Para la segunda quedan pendientes dos cosas, la demostración de esa ecuación de Clapeyron que les he prometido y falta también otra que es cuando determinamos el comportamiento de una mezcla de masa gaseosa, o sea que una masa gaseosa donde hay más de un gas que lo componen. El aire que estamos respirando es un ejemplo de eso, es 78% nitrógeno, 21% oxígeno y un montón de gases en menor proporción, ¿verdad? Entonces el aire que respiramos mismo es una mezcla de gases y hay una ecuación para considerar mezcla de gases, pero eso vamos a ver en la siguiente clase. Ahora vamos a ver este problema, el primer problema que dice así. Determinada masa de gas en estado inicial A, sufre las transformaciones indicadas en este diagrama y pide que determinemos el volumen B, este volumen, y la temperatura TC. Esta ni siquiera aparece, pero no nos pide que hagamos nada con ella, pero pide el volumen y pide la temperatura C. Como les había dicho, estos son isotermas. Cuando tenemos diagrama de presión contra volumen, cuando estudiamos la ley de Boyle y Mariotte, justamente les he mostrado que estas son isotermas. Todos los puntos que están sobre esta línea curva están toditas en la misma temperatura. Entonces no es de extrañar que acá la temperatura de A sea igual a la temperatura de B. Nos pone como un dato del problema, pero no había ninguna necesidad. Tenemos que ver de que al ser una isoterma, todas las temperaturas que están sobre esta línea son iguales. Acá lo dice de manera directa y explícita. Bueno, ¿qué tenemos que ver? Vamos a buscar primero esta. ¿Y qué tenemos que hacer? Vamos a utilizar la ecuación general de los gases perfectos. Vamos a calcular BB. Vamos a ver. Y vamos a utilizar la ecuación general de los gases perfectos considerando los puntos A y los puntos B. Entonces escribimos PA por así es igual a PB por BA sobre TB. Bueno, como TA y TB son iguales, estos ya se van. Ya los cancelamos porque TA es igual a TB, lo dice el problema y se nota en la misma línea, ¿verdad? Entonces, la ecuación se simplifica, queda esto. ¿Y qué es lo que me pide? Volumen B. Acá me equivoqué, acá es volumen B. Entonces, simplemente despejar este volumen B de acá. Y va a ser volumen B, va a ser igual a PA por BA sobre PB. Y tenemos todo. Tenemos la presión de A. ¿Cuánto es la presión de A? Es 2 atmósferas. 2 atmósferas. El volumen de A es 4 litros. Y la presión de B es 0,8 atmósferas. Atmósfera con atmósfera se va. Y es 8 sobre 0,8 es 0,1. 10 litros, obviamente. Así. Para calcular TC hacemos lo mismo. Usamos las ecuaciones, la ecuación general de los gases perfectos. Vamos a calcular TC acá. Y usamos la ecuación general de los gases perfectos para este punto B y para el punto C. Pues ya tenemos volumen de B. Bien, ¿qué podemos observar en el diagrama? La presión en B y en C es la misma. Está acá, es 0,8. Entonces presión, acá lo eliminamos. Y nos queda, de acá podemos despejar TC, que es lo que estamos queriendo.
Este es lo que tenemos. Tenemos el volumen en C, que es 5. Tenemos el volumen en B, que recién lo calculamos, que es 10. Y tenemos la temperatura en B, que es dato del problema. Entonces, de acá despejamos TC. $250 Kelvin. Así de sencillo es. Entonces no hay ninguna dificultad en este tipo de cosas. Simplemente tener en cuenta lo que el gráfico mismo está mostrándonos acá. Para mí es una redundancia, pero acá lo pusieron así de manera explícita. Pero como es un ejemplo que para que ustedes visualicen también con facilidad, aprendan, o sea, se den cuenta de que una línea de estas hace de que se llaman isotermas, los mostré en el video anterior, y indica de que todos los puntos sobre estas curvas están a la misma temperatura. Otra cosa más que se nota acá, a medida que las isotermas van subiendo, las temperaturas van aumentando. Inclusive eso se nota acá porque la temperatura acá era de 500 y esta que está debajo de ella es de 250. Entonces sí se nota de que evidentemente esta temperatura tendría que estar más abajo, pero no tenemos datos para calcular eso. Pero esto es otra cosa que indica cuando hay una serie de isotermas así, a medida que van subiendo las isotermas, están indicando que las temperaturas son más altas y se nota acá en este problema. Bien, un siguiente problema es este que está acá. Dice, un tubo cerrado en sus extremos tiene un pistón móvil en su interior que lo separa en dos regiones. La sección transversal del tubo es constante. En A, acá, hay un mol de hidrógeno a 300 Kelvin y en B hay 2 moles de nitrógeno a 600 Kelvin. Quiere que se determine la posición de equilibrio del pistón. Bien, como acá tenemos mayor cantidad de moles y mayor presión, es evidente que este pistón se va a desplazar así. Y más o menos la posición va a ser esta, la posición de equilibrio va a ser esta. Entonces, ¿qué es lo que nos pide esta posición? Vamos a hacer esto. A esto le podemos llamar X y a esto, si esto vale 100 centímetros, entonces esto sería 100 menos X. Entonces, de ahí podemos hacer los cálculos pertinentes. Tenemos presión, tenemos número de moles, entonces tendríamos que usar la ecuación de Clapeyron. Vamos a usar esta ecuación. ¿Y qué es lo que nosotros queremos determinar? Fíjense bien en el problema, dice de que en la condición de equilibrio las presiones tienen que ser iguales. Acá la presión es mayor que en esta zona, porque acá hay 2 moles de gas a 600 Kelvin y acá hay 1 mol de gas a solo 300. Entonces es evidente de que la presión acá va a ser mayor. Y en la posición de equilibrio, vamos a suponer que sea esta, tiene que haber acá este pistón tiene que empujar esta masa de gas, dado que acá la presión es mucho mayor. En el equilibrio las dos presiones se van a igualar. Entonces vamos a despejar de acá presión. Y vamos a trabajar con esto. Entonces la presión en A va a ser igual a número de moles de A por R, que es una constante, por la temperatura de A, que sabemos que vale 300 Kelvin. Vamos a poner acá. Temperatura de A, 300 Kelvin. Y hay un mol de hidrógeno. Acá es la temperatura en B, 600 Kelvin, y hay 2 moles de nitrógeno acá. Entonces, esto. Y PB, va a ser igual al número de moles de A. Acá me olvidé del volumen. Volumen de A.
número de moles de B va a ser igual a porción de B va a ser el número de moles de B por R y por TB sobre BB. Bueno, estas dos presiones se igualan en el equilibrio, entonces podemos igualar estas dos ecuaciones y hacemos esto. R se va. Este vale 1 y este vale 2. Número de moles. ¿Qué era volumen? Volumen era superficie de base pues por altura. Superficie de base por altura. Bueno, si nosotros imaginamos que vamos a parar este cilindro, recuérdense que el problema decía que la sección del tubo era constante, entonces la sección se va a convertir en la base y la altura va a ser esta en el caso de A y si es menos X va a ser en el caso de B. Entonces vamos a venir con eso acá. N vale 1. TA que valía 300 Kelvin sobre superficie de base por la altura, que en este caso sería X. Él dice que la sección es constante, la superficie de base va a ser igual acá y va a ser igual acá, porque el problema dice que el tubo tiene sección constante. Vale 2, porque estamos acá, 2 moles por 600 Kelvin sobre superficie de base por 100 menos X. Superficie de base está abajo acá y abajo ahí, se puede ir. Entonces acá se simplifica la cosa. Entonces acá queda 300 sobre X es igual a 2 por 600 sobre 100 menos X. Hacemos la transposición de términos y hacemos esto. Queda así, 100 menos X sobre X es igual a 300 al pasar allá. 600 sobre 300 es 2, esto es igual a 4, 2 por 2, 4. Reacomodamos esta cosa y sale que 100 menos X es igual a 4X. X lo pasamos allá, va a ser 5, 5 sobre 100, 20. Ahí está. Listo, ahí está. Entonces, acá 20 centímetros. Y acá 80, 100 menos 20, 80. Esta es la posición. Así de sencillo es.